dice la bendita palabra de Dios en el libro de los Hebreos, capítulo 12, y leemos versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Señor y Dios que estás en los cielos, te doy gracias por esta palabra que hemos leído en estos momentos. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea redarguyendo, instruyendo, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos en esta mañana, Señor, conforme a tu voluntad y también de acuerdo a la necesidad que hay en cada uno de nosotros, Señor. Seamos edificados, seamos confortados, seamos fortalecidos, Señor, a través de tu palabra, y que cada día, Señor, tú nos guíes por ese camino hasta el fin, Señor, en donde recibiremos, Señor, la corona de vida, la corona incorruptible, la corona que tú tienes preparada para cada uno, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a tocar el tema guardando la fe. La fe es uno de los temas que se ha tocado mucho, no solamente en esta congregación, sino en muchos lugares del mundo. Se habla mucho de la fe. Aún entre los no cristianos se habla sobre la fe. Y creo que todos los días siempre esa palabrita pequeña pero con un significado tan grande siempre está en boca todos los días en el hablar de las personas, sean cristianos o no lo sean. Siempre se está hablando sobre la fe, pero la fe en el Señor Jesús. La Biblia dice que Jesús fue el autor y fue el consumador de la fe. Y hoy quiero tocar este tema porque pienso que es interesante que un cristiano hoy que siga al Señor debe guardar la fe que es en Cristo Jesús. Pero ¿de qué manera se debe guardar la fe o cómo debemos guardar la fe en el Señor Jesús? Guardar, buscando en el significado, encontramos que es atesorar, tomar y asegurar para sí, tener cuidado de no hacer o hablar cosas que vayan en contra de los principios de algo. En este caso de la fe. El cristiano hoy debe tener cuidado en quién ha creído, para qué ha creído y por qué ha creído. Debe tener cuidado de la fe que ha recibido en el Señor. Y la fe que usted y yo tenemos hoy, la hemos recibido por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, cuando llega a la vida de la persona, de aquel creyente que ha recibido al Señor Jesús en su corazón, el Espíritu Santo produce en esa persona, le da fe. Mucha gente dice que la fe nace con uno, pero yo estoy seguro que la fe es dada por el Espíritu de Dios en el momento en que la persona se acerca al Señor por la misericordia de Dios y acepta a Cristo como su Salvador.
Desde ese momento, el Espíritu Santo de Dios llega a la vida de la persona y le inyecta la fe. La fe, si pregunto sobre la fe, ¿qué es la fe? Seguramente me van a responder Hebreos capítulo 11, verso 1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otros me dirán, la fe es creer en Dios. La fe en Dios. Y que solamente hay una fe, no hay 2, ni 3, ni 4, ni 5. Esa misma fe en Dios se usa para salvación. Esa fe, única fe en Dios, es la fe que se usa para sanidades, para liberaciones, para recibir del Espíritu Santo lo que Dios nos quiere dar. Es por la fe en Dios que nosotros hoy vivimos, respiramos para Él. La Biblia nos enseña que la fe es un don de Dios. ¿Usted sabía que la fe era un don de Dios? Y que además de ser un don de Dios, la fe es un fruto del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 9 dice, hablando Pablo a la iglesia de Corintios, recuerda usted que la iglesia de Corintios fue una de las iglesias en donde abundaban muchos dones, en donde el Espíritu Santo repartió dones, talentos, ministerios poderosos. Y dentro de esos dones que el Espíritu daba a la iglesia, estaba la fe. Versículo 9, el capítulo 12, 1 Corintios dice, a otro fe por el mismo Espíritu. El mismo Espíritu Santo que daba los dones de sanidad, el mismo Espíritu Santo que daba el don de hacer milagros, el mismo Espíritu que daba el don de la profecía, el don de discernimiento, el don de sabiduría, el don de ciencia. Ese mismo Espíritu repartía también a los creyentes ese maravilloso don que es la fe. Y ese don es recibido por el Espíritu a los creyentes, dado a los creyentes por el mismo Espíritu de Dios. Pero además, Pablo, de enseñarle a la iglesia de Corintios que la fe es un don de Dios, también enseña en Gálatas 5:22 que la fe es ¿qué? Un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 nos enseña que la fe es fruto del Espíritu Santo de Dios. Conociendo ahora qué es la fe, por quién es dada la fe que tenemos en Cristo Jesús. La Biblia hoy nos enseña que tengamos cuidado. Y el versículo 1 del capítulo 12 de los Hebreos hace una conexión con la palabrita que encontramos allí, por tanto. Ese por tanto está indicando una consecución, una continuidad de lo que se está hablando en el capítulo 11 de los Hebreos. En el capítulo 11 de los Hebreos encontramos a lo que muchos predicadores le han llamado los héroes de la fe. Pero analizando bien el texto de Hebreos 12, 1 y 2, me encuentro con que el verdadero héroe de la fe es Jesucristo. Jesucristo, porque Hebreos habla de que el Señor Jesucristo es el autor y consumador, y el único que nos enseña lo grande y lo maravilloso y la forma de usar y de proyectar y de tenerla, de guardarla, es Él. Jesús nos enseña cómo guardar la fe, cómo ser guiados por medio de la fe, cómo recibir la fe por el Espíritu Santo de Dios. Ese por tanto nos está indicando que hay una consecución.
un seguimiento de todo lo que se habló en el capítulo anterior. Que así como esas personas, hablando o refiriéndose de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de esos grandes héroes que narra la Biblia en el capítulo 11 de los Hebreos, dice que ellos usaron la fe, pero esa fe de Dios, esa fe que es dada por el Espíritu Santo, y que estos hombres, así como tuvieron alrededor de ellos testigos, aquellos que hablaban a favor o en contra de ellos, aquellos que hablaban de las grandes hazañas que ellos tomaban, aquellos que hablaban de ellos y los elevaba hasta un grado superior, porque cuando uno ve a una persona de fe actuar, uno se queda asombrado, uno se queda perplejo viendo cómo esa persona hace uso de la fe para tales cosas. Hoy vemos personas y también en la Biblia encontramos personas que usaron la fe para recibir milagros, sanidades, personas que corrieron, personas que alargaron su mano, personas que ante circunstancias adversas, personas que ante momentos difíciles pudieron decir: yo puedo conseguirlo, yo puedo alcanzarlo. La mujer del flujo de sangre, en vista que el Señor Jesucristo estaba rodeado de tanta multitud, ella como pudo, porque fue impulsada por la fe, como pudo fue y corrió y se arrastró, total que pudo, dice: si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Y como pudo esa mujer, por medio de la fe, se lanzó y tocó el borde. ¿Cuántos hoy tenemos esa fe? Todos tenemos esa fe. Lo que pasa es que no hemos aprendido a darle uso. Porque cada uno tiene esa fe de parte del Espíritu, pero no la hemos sabido ejercitar como la ejercitaron esos grandes hombres y mujeres de Dios. Pero en ti y en mí está la fe de Dios, la fe que es dada por el Espíritu Santo. Esa fe está en nosotros, hace parte de nuestra vida desde el momento en que nosotros iniciamos por la gracia de Dios una relación con Él. Y es preciso decir que así como esos hombres tuvieron testigos alrededor de ellos, viendo cómo actuaban, qué hablaban, qué decían, qué predicaban, qué no hacían o qué hacían, así nosotros hoy tenemos, dice Hebreo, una gran nube de testigos. Muchos predicadores dicen que esa gran nube de testigos en la que habla aquí el versículo se está refiriendo a esos hombres de la fe. Y lamento mucho decir que no se está refiriendo a esos hombres de la fe. La gran nube de testigos que habla aquí Hebreos se está refiriendo a la gente que hoy te está viendo a ti actuar, hablar y caminar por las calles. Esa misma gente hablará de ti y dirá y testificará en contra o a favor tuyo. Esos hombres tuvieron, Hebreos dice, por tanto, así como esos hombres, así nosotros también tendremos alrededor nuestro esa grande nube de testigos. La gente te está viendo, la gente nos examina, la gente ve nuestro andar, nuestros pasos,
y está pendiente de todo lo mínimo. Pareciera que el cristiano fuera como un punto blanco en medio de la oscuridad, que todo el mundo lo ve. Y mucha gente dice, de acuerdo a cómo tú actúas, hablas o haces las cosas, dice, ¿y eso que eres cristiano? O también dicen, wow, qué cristiano, qué hermoso es escucharte hablar, qué bueno que obres así, ese sí es de Dios. De acuerdo a cómo actuemos, hablemos o manifestemos la fe del Señor, lo que hemos creído, lo que hemos testificado, así la gente, esa gran nube de testigos hablará, a favor o en contra. Y Hebreos dice que debemos despojarnos. Nosotros los cristianos debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. No estamos exentos de caer o de pecar, porque como seres humanos estamos rodeados de circunstancias, estamos rodeados de muchas cosas que están allí con la cizaña, que están allí apretándote, que están allí asediándote para que hagas tal cosa. Y más si es en contra de la voluntad de Dios. Estamos rodeados de tanta maldad, de tanto pecado, que es necesario tener la ayuda del Espíritu Santo, el cual nos puede salir al encuentro para ayudarnos en nuestras debilidades. De manera, hermanos, que nosotros estamos rodeados de fornicación, de adulterios, de mentira. Y el pecado está allí acechando nuestras vidas. El mundo, el enemigo, siempre está pendiente para que nosotros caigamos en el error de pecar contra Dios. El enemigo no va a estar quieto. El mundo no va a estar quieto. La maldad no va a estar quieta. Siempre va a buscar el motivo, el tiempo, el espacio para que un cristiano fornique, para que un cristiano adultere, para que un cristiano mienta, para que un cristiano haga algún torcido. Siempre va a sentirse asediado el cristiano, porque en este mundo pecaminoso, y que no somos los únicos que nos hemos sentido así. Noé se sintió así. Noé, dice la Biblia, que en medio de ese mundo perverso, de ese ambiente hostil, de ese ambiente pecaminoso, la Biblia dice que Noé halló gracia delante de Dios, y que Noé fue un varón justo que se guardó para el Señor. No permitió que la fornicación, que el adulterio, que la mentira y que muchas cosas se apoderaran de él, sino que fue un hombre que guardó su corazón para el Señor. Y la Biblia nos enseña que guardemos nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y uno debe guardar la fe. Uno debe tener cuidado en lo que ha creído. Usted está aquí no porque usted quiere, sino porque así el Señor lo ha decidido y usted ha hallado gracia delante de él. Usted no buscó al Señor primero, el Señor lo buscó a usted. Usted no ha dado su vida primero, el Señor dio su vida por usted primero.
Usted no amó al Señor primero, el Señor lo amó primero a usted. Y por eso es que usted hoy testifica, por eso es que usted hoy da testimonio del Señor Jesucristo y de la fe que es en Él. Pero la Biblia también nos enseña que corramos ¿con qué? Con paciencia. El Evangelio es una carrera en la cual se requiere paciencia. ¿Por qué el autor a los Hebreos habla sobre tener paciencia en el Evangelio del Señor? Porque habrá muchos conflictos, muchas aflicciones. El Evangelio no es color de rosa. El Evangelio es un camino estrecho. Es un camino que puedes tener muchos problemas. Mucha gente se levantará. Mucha gente te acusará. Mucha gente levantará falsos testimonios. Mucha gente se levantará en contra de ti para hablar mal. Mucha gente se levantará y te acusará ante tribunales, ante concilios. Gente usada por el diablo y gente con el corazón dañado se levantará y hará cosas en contra de ti. Solo por el hecho de que sigues al Señor Jesús. Solo porque tú predicas la palabra. Solo porque tú guardas la fe que es en Cristo Jesús. Hoy muchos cristianos sufren persecuciones. Nosotros acá hoy no tenemos las persecuciones como los hermanos que viven en la China o como los hermanos que hoy viven en Canadá. En estos días veía noticias que como en Canadá se ha levantado una persecución en contra de pastores que deciden predicar la palabra de Dios y le han dicho: no prediques tal cosa o cíñete a las normas que nosotros estamos estableciendo y te dejamos libre. Y han habido pastores que han dicho: no, mejor déjenme acá encerrado, pero yo no voy a dejar de predicar a Cristo. Todo lo que estamos viviendo hoy ha sacado por delante el valor de muchas personas en la fe de predicar, no importa que haya o no la enfermedad en medio de ellos. Pero no se ha dejado de predicar el Evangelio, no se ha dejado de congregar, porque está la fe. Si no estuviera la fe que es en Cristo Jesús, muchos de nosotros estuviéramos en casa. ¿O no? Muchos no sentiríamos el deseo y el anhelo de congregarnos o de buscar al Señor. Pero ese don, ese fruto del Espíritu Santo nos impulsa a acercarnos a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Usted para creer necesita la fe y creer que Dios está allí cuando usted ora. Creer que cuando usted está predicando Dios está allí. Que cuando usted esté cantando Dios está allí escuchando. Es la fe el motor que nos impulsa. El Espíritu Santo es sabio. ¿Y cómo nos dio ese fruto de Él, ese don de Él, para que nosotros los cristianos tengamos valor suficiente para caminar, para correr en el Evangelio? El Evangelio no es fácil. El que ha dicho que el Evangelio es fácil es mentiroso. La Biblia enseña que el Evangelio es difícil. Hay que esforzarnos, hay que ser valientes, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio. Es el esfuerzo, pero ese esfuerzo es por el Espíritu Santo que nos ayuda
a seguir avanzando, caminando por medio de la fe que Él mismo nos dio. Por eso, hermanos, cuando vemos las historias de Abraham, hombres de Dios que padecieron tanto en la vida, que tuvieron errores, sí, a montones, que tuvieron conflictos familiares, sí, Abraham tuvo conflictos familiares, tomó malas decisiones, sí, pero aún así la Biblia lo eleva a un estatus de que fue un hombre de fe, y no cualquier hombre de fe, sino el padre de la fe. Y esa fue dada por el Señor en el momento cuando él escuchó la voz de Dios que le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y desde ese momento en que él aceptó el llamado del Señor, allí el Espíritu Santo vino a la vida de Abraham y le dio fe para caminar, para correr, para poner la mirada hacia adelante. Él no miró atrás. Él no miró atrás para ver qué había dejado, sino que se proyectó hacia adelante a mirar, porque fiel era Dios y le había prometido que de él saldría una gran nación. Y él lo tomó para sí. Él creyó esa palabra. Él guardó la fe y caminó. Y me llama mucho la atención algo que Hebreos 11:39 dice: y todos estos, refiriéndose a Abraham, refiriéndose a Noé, refiriéndose a esos grandes hombres, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio. ¿Quién no habla bien de Abraham? ¿Quién no resalta la justicia de Noé? ¿Quién no habla bien de Isaac? ¿Quién no habla bien de David? Háblele usted mal de David a un judío, si para ellos David es el mejor rey. Y la Biblia dice que era el hombre conforme al corazón de Dios. Estos hombres alcanzaron buen testimonio. ¿Mediante qué? La fe. No recibieron lo prometido, pero aún así estos hombres creyeron hasta la muerte de que Dios, el que les había prometido tales cosas, era fiel para cumplirla, ya sea en vida de ellos o en la posteridad. Por eso cuando Dios te promete algo, créelo. Cuando Dios te dice algo, si es la boca de Jehová que ha hablado, se cumplirá, ya sea estando tú vivo o estando tú muerto. Le seguirán a tus hijos y a los hijos de tus hijos, porque es Dios de generaciones y Él extiende su misericordia hasta 1000 generaciones. Cuando conocemos a ese Dios, cuando sabemos en quién hemos creído, nosotros procuramos correr con paciencia esa carrera del Evangelio. Por eso, hermanos, debemos ser conscientes que, aunque el Evangelio no es fácil caminarlo o correrlo, es muy poderoso y trae al final un gran beneficio, que cuando usted camina en el Evangelio del Señor con paciencia, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Eso deja dicho que en el Evangelio del Señor vamos a encontrar muchas aflicciones. Habrán problemas, dificultades, pero aún así el Señor
nos alienta diciendo: yo he vencido, y por ello tú vencerás. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Nosotros somos más que vencedores en el Señor Jesús. También dice que tengamos puestos los ojos en Jesús. Verso 2 del capítulo 12 de los Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando la Biblia dice que el Señor Jesús es el autor de la fe, está diciendo literalmente que Él fue el que la produjo, que Él fue el que la creó, que Él fue el que la causó, que de Él sale, que de Él es el que la da. Él es el autor. Y esa fe que Él produjo, que Él creó, que de Él sale, es la que tú tienes en ti. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pedirle al Espíritu Santo, que es el que la da, decirle: enséñame a usar la fe que tú me has dado. Que mi fe crezca, que mi fe se ejercite. Hay mucha gente que tiene fe para ser salvo, pero no tiene fe para ser sanado de enfermedades. Tienes que pedirle al Espíritu Santo, que fue el que te dio la fe, decirle: enséñame a tener fe para creer que tú eres mi sanador, que tú me vas a ayudar. Yo me he encontrado en situaciones en las que le he pedido al Señor cosas y he visto respuestas inmediatas, porque yo he aprendido desde mi niñez a usar la fe. Eso se aprende, hermano. A medida que usted va en el Evangelio avanzando, el Espíritu Santo le va enseñando a usted cómo usar la fe y ponerla a prueba. La fe se prueba. Yo he sentido dolores en mi cuerpo y pongo mis manos y le pido al Señor y se disipan los dolores. Le he pedido al Señor muchas cosas, que me he encontrado en situaciones difíciles. Señor, provéeme tal cosa. Y usted no me va a creer, pero así es, y doy testimonio de ello. Y el Señor me ha provisto en el momento. Pero es porque el Espíritu Santo es el que te ayuda a cómo usar y a desarrollar tu fe. Por eso, hermanos, la fe, se habla mucho de ella, pero ¿quién realmente usa la fe como debe ser? Algunos usan la fe para hacer daño o para pedir cosas en contra de tales personas. La fe no es para eso. La fe es un fruto del Espíritu Santo y por ende es algo bueno para cosas buenas. Por eso, hermanos, el poner los ojos en Jesús es tan importante que nosotros no tenemos lugar de mirar hacia los lados ni hacia atrás, porque Jesús, proseguir al blanco, está hacia adelante, no mirar atrás. Poner la mirada en Jesús es tener la mirada fija hacia adelante donde está Él, y Él está delante de nosotros. Por eso, el que pone su mano sobre el arado y mira hacia atrás, no es digno de Él. El creyente debe mirar hacia adelante. Atrás no hay nada. Atrás hay perdición. Lo de atrás es pasado. ¿Para qué mirar hacia atrás? Si allá adelante es lo que está nuestra corona de vida. Allá adelante es lo que está en nuestra redención.
Hacia adelante es donde está la promesa. La promesa no está atrás, está allá adelante. Por eso, hermanos, debemos guardar nuestra fe, sabiendo que la fe que nos es dada por el Espíritu Santo de Dios es un don poderoso, es un fruto maravilloso, y que la fe ha sido usada desde la antigüedad hasta nuestros días como una herramienta fundamental para cosas grandes. Cuando Dios le dice a Moisés, levanta tu vara y ordena que los hijos de Israel caminen hacia el mar, eso es tener fe. Mandar a todo un pueblo que camine del desierto hacia el mar. Moisés no cuestionó esa palabra de Dios. Lo que Dios le dijo, él lo hizo y lo habló. Y ordenó al pueblo a caminar. Fácilmente Moisés podía cuestionar a Dios. Ajá, ¿y para qué voy a mandar al pueblo caminar hacia el mar? Para que se ahoguen. ¿Para dónde van a coger? No hay lancha, no hay canoa, no hay barco que nos ayuden a salir de esta situación. La fe nos permite ver lo que los ojos carnales no ven. Nos permite vislumbrar los poderosos hechos de Dios. La fe abre caminos donde no los hay. Y en el mar ciertamente no había un camino por donde pasar. Y Moisés ordenó por la palabra de Dios que el pueblo caminara y el mar se abrió. Eso es un testimonio bravo. ¿Quién más ha hecho eso? Abrir un mar. Más adelante encontramos a hombres que abrieron ríos, como Josué. ¿Quién más? Eliseo, Elías. Abrieron ríos, pero abrir un mar, eso es fe. Muchos tienen una medida de fe para cosas pequeñas, pero otros tienen medida de fe para cosas grandes. Hay personas que tienen fe para que un pequeño dolor de cabeza se les quite, pero no tienen fe para que un cáncer, un SIDA o un dolor de cólico fuerte no se les quite. ¿Qué cosa, verdad? Medidas de fe. ¿Qué tanta medida de fe tenemos nosotros? Todos tenemos fe, pero ¿qué tanta medida de fe? Pablo nos enseña que debemos hacer uso de la fe y de obrar conforme a la medida de fe que hemos recibido. Hay muchos hoy, hombres de Dios y mujeres de Dios, en esta congregación y en muchas congregaciones que tienen fe para cosas grandes, otros para cosas medianas, otros para cosas pequeñas, pero se tiene fe. La mujer del flujo de sangre que ya les había citado tuvo fe para ser sanada de esa enfermedad que agobiaba su vida por 12 años padeciendo. Hubo un paralítico que tenía 38 años padeciendo esa enfermedad y fue sanado. El apóstol Pablo le enseña a Timoteo y le escribe
En 2 Timoteo capítulo 4, verso 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mire cómo el apóstol Pablo, un hombre que también fue de fe y que ejercitó la fe poderosamente, porque la Biblia dice que Dios hacía milagros extraordinarios por las manos ¿de quién? De Pablo. Y vemos en Pablo uno de los pilares de la iglesia del Señor en sus primeros tiempos, un hombre lleno de fe, un hombre que habla de la fe de una manera muy amplia y le enseña a Timoteo cómo debe pelear la buena batalla de la fe. Le enseñó a Timoteo cómo acabar la carrera, le enseña a Timoteo cómo guardar la fe. Pablo fue el mentor de Timoteo y le enseñó muchas cosas que le fueron útiles a la vida de Timoteo, en la vida cristiana. Y me imagino que Timoteo pudo ver en Pablo ese hombre espiritual que lo acogió y que pudo aprender mucho de él en cuanto a la fe. De manera, hermano, que en la Biblia encontramos hombres como Pablo que nos enseñan mucho. Pero no hay que poner la mirada en Pablo, no hay que poner la mirada en Noé, no hay que poner la mirada en Abraham, no hay que poner la mirada en David, hay que poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si ponemos la mirada en Pablo, en Noé, en Abraham, vamos a encontrar errores. Ellos fueron seres humanos como tú y yo, que estuvieron expuestos a muchas circunstancias iguales a las que hoy nosotros tenemos o peores, y vamos a encontrar siempre en ellos muchos errores. Pero en Jesús, ¿qué error vamos a encontrar? La Biblia dice en Hebreos capítulo 2 verso 18: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Refiriéndose al Señor. El Señor fue tentado, fue asediado, estaba rodeado de maldad, estaba rodeado de pecado, pero él nunca pecó. Él se mantuvo santo para el Señor. Él es nuestro ejemplo a seguir, el Señor Jesús. Hebreos 4:15 nos enseña: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Pablo fue tentado, Noé fue tentado, Abraham fue tentado, ellos pecaron, ellos tuvieron errores, pero Cristo no tuvo errores, fue perfecto en todo su andar. Y Él sabe cómo nos sentimos nosotros a la hora de ser tentados. Y como Él sabe cómo nos sentimos y qué tan fuerte es la tentación, Él sabe cómo ayudarnos a salir de ella. Porque Él fue tentado y salió de ella. El diablo lo tentó muchas veces, pero no pudo el diablo hacerlo caer, sino que el Señor Jesús tuvo siempre una palabra de Dios para contrarrestar la tentación. Tuvo el Espíritu Santo de Dios que le ayudó en todas sus debilidades, en todos esos momentos difíciles de tentaciones, en todos esos conflictos. No podemos pensar que el Señor no tuvo conflictos, que no tuvo necesidades. Claro que los tuvo, pero Él prevaleció siempre.
porque con él estaba el Espíritu Santo de Dios. Jesús es el autor de la fe, él tenía fe. Y él mismo terminó la carrera cuando dijo en la cruz del Calvario: consumado es. Es lo mismo que está diciendo el autor a los hebreos cuando dice: los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando dice consumado, está dando por terminado, concluido, que cumplió a cabalidad lo que él vino a hacer. Por eso Jesús es el ejemplo a seguir para guardar nuestra fe en él, porque la fe es del Espíritu Santo. La fe es el fruto del Espíritu Santo. Y si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, es imposible guardar la fe. ¿Por qué Pablo dice a Timoteo: he guardado la fe? ¿Por qué dice Pablo al joven Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera? Porque tenía la ayuda del Espíritu Santo. Se afianzó tanto a él por medio de la fe para poder llegar hasta el final. El apóstol Pedro le habla a los judíos creyentes en primera de Pedro capítulo 1 verso 5, le dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. ¿Guardados de qué? En medio de este mundo pecaminoso, lleno de maldad, somos guardados de muchas cosas que nos pueden hacer daño. Pero Dios guarda la integridad de cada uno de sus hijos. Dios guarda la mente, el corazón, el espíritu, el alma y aún el cuerpo de sus santos, de su iglesia, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, dice Pedro en su primera carta a los judíos creyentes, capítulo 1, verso 5. Entonces, hermanos, encontramos aquí en la palabra de Dios tantos ejemplos, pero el mayor ejemplo que podemos encontrar en cuanto a fe es el Señor Jesús. Y Él mismo es el autor y consumador de ella. Por eso la invitación que hace el autor a los hebreos es poner la mirada en Jesús. Poniendo la mirada en Él, usted no tiene oportunidad de retroceder ni salirse del camino. Hoy muchos cristianos ponen la mirada en el hombre, en aquel que es usado por Dios en sanidades, en milagros, en profecías. Y mucha gente viene y se congrega porque hay un varón de Dios en la congregación que es usado por Dios. Y si ese varón se va, ellos no se congregan. Eso es poner la mirada en el hombre. Pero cuando tú tienes la mirada en Jesús, tú te congregas, haya o no haya profecías. Porque tú por la fe crees que si te congregas el Señor está allí. Aunque no hayan milagros, aunque no hayan señales, pero si tú te congregas creyendo que el Señor está allí, Él está allí. Jesús mandó a los discípulos a echar fuera demonios, a sanar enfermos, y ellos fueron y echaron fuera demonios, sanaron enfermos. Y al regresar le dijeron: Señor, en tu nombre los demonios se nos sujetaban, en tu nombre hicimos esto y esto y esto y lo otro. ¿Qué le contestó el Señor? Que no se maravillaran por eso, sino que porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y hay mucha gente detrás de hombres de Dios. No es malo, pero poner la mirada en ellos, y que muchas personas hacen porque lo ven hacer a ellos, si no, no hacen nada. Eso es poner la mirada en el hombre, pero poner la mirada en Jesús
es lo mejor. Creer que Él está allí. Así estés tú solo, así hayan dos, así hayan tres, pero creer que Él está allí y que puede obrar. No necesariamente debe haber alguien a quien Dios use en milagros, señales, prodigios. Dios puede usar al que esté dispuesto en el momento. Si un niño está dispuesto, Dios lo usa para dar una profecía. Si un niño está dispuesto para orar por alguien que está enfermo, Dios lo usa. ¿Acaso hay alguna cosa imposible para Dios? Tanto así que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Entonces, hermanos, la fe es tan necesaria y debemos darle la importancia dentro de la congregación del Señor. Pablo mismo dice en cuanto a la fe, la esperanza y el amor, que ahora ellos permanecen. Aunque el amor es mayor, pero le da una importancia a la fe que nosotros los cristianos de hoy, siglo XXI, a veces la tenemos en poco. Y nos da igual si la ejercemos o no, nos da igual si la ponemos en práctica o no, nos da igual si la predicamos, si la testificamos, si la creemos, si la acogemos, nos da igual. Y no debe ser así. Usted debe acoger la fe. Si el Espíritu Santo la puso en usted y la puso en mí, es porque es importante en nuestra vida cristiana. De lo contrario, ¿para qué? ¿O no? Por eso es tan necesario la fe en la vida cristiana, que nos impulsa a luchar, a seguir, a avanzar, con problemas, dificultades, pero allí estamos, fervientes, aunque con problemas, pero ahí estamos y oramos, aunque estemos tristes, pero ahí estamos, aunque estemos, que nos sintamos solos, pero ahí estamos, y creemos que Dios está presente. Por eso, iglesia, guardemos la fe.